Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otro video de difusión de la cuenta Liceo Filosófico. Como siempre, trato de transmitir algunas ideas sintéticas sobre autores, corrientes o textos. En el caso de hoy, particularmente, es un video introductorio a la obra de Jacques Lacan. Voy a tratar de que sea un video lo más sintético posible. En algún momento me gustaría hacer una serie de este autor, de algunos de sus conceptos y textos, pero este es un video de introducción. Bien, Jacques Lacan es un médico y psicoanalista francés, ¿sí? Es psiquiatra, se estudió medicina, luego se especializó en psiquiatría y luego estudió psicoanálisis, ¿sí? Y, digamos, es un reconocido autor dentro del campo del psicoanálisis. Les diría que con posterioridad a Freud, de los más reconocidos a nivel mundial. Jacques Lacan pertenece al ámbito académico y profesional del psicoanálisis de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, de París, y forma parte de la Sociedad Psicoanalítica de París. Sin embargo, dentro de la cual va a haber en la segunda mitad del siglo pasado numerosas diferencias y escisiones, rupturas, de las que Lacan en algún momento va a ser un protagonista. Lacan se siente distanciado de otros colegas de su época en su interpretación de la teoría freudiana y también de la práctica clínica del psicoanálisis. Entonces, él va a estar, vamos a decir así, va a sentir y lo va a expresar en sus textos y en sus clases, diferencias de peso con respecto a los post-freudianos, fundamentalmente de América, de Estados Unidos, de Norteamérica, y también algunos anglosajones, lo que es, por ejemplo, el psicoanálisis británico, el psicoanálisis inglés, no con exclusividad, pero sí son mayormente estos con los que él va a sentir una fuerte distancia. Entonces lo que él va a proponer a partir de los años 50 es lo que él va a llamar uno de los grandes lemas de su obra, el famoso retorno a Freud, ¿sí? Él va a proponer, tanto desde la perspectiva psicoanalítica, ¿sí? Desde la psicoterapia, revisar las prácticas, ¿sí? Del análisis, ¿sí? Pero también la teoría. Entonces va a haber como dos frentes, las diferencias que tiene con respecto a la práctica psicoterapéutica y con respecto a la interpretación teórica del propio armado conceptual del psicoanálisis. Entonces este retorno a Freud, lo que se propone justamente es una nueva lectura del maestro del psicoanálisis. Bien, esto lo va a hacer, como ya les dije, en un principio, estando formado en medicina, ¿sí? De hecho, su tesis doctoral la hace sobre la psicosis paranoica, pero Lacan es muy famoso por ser un autor multidisciplinario, ¿no? O sea, por ser transdisciplinario. ¿Qué otras herramientas va a traer él a la cantera del psicoanálisis francés? Bueno, hay muchas, pero podríamos decir que él es un lector, es un estudioso, por ejemplo, de la antropología, de la lingüística, de la filosofía y también del arte. Entonces, todos estos son los elementos que se van a conjugar para hacer de Lacan un autor muy completo, muy original, tanto en su época como en la posterioridad, y también difícil, vamos a aclarar eso. Con Lacan, principalmente, ¿cómo accedemos ahora a su obra? Tenemos la transcripción de sus seminarios a partir de los 50, él dicta seminarios al principio en el Hospital Saint-Anne, luego en la Escuela Normal Superior y también en otras instituciones, pero famosos son sus seminarios, ¿sí? Que hasta el día de hoy se están publicando en español, se encuentran todos en francés, pero están publicando en español. Tenemos la transcripción de sus clases, entonces de sus seminarios, y después tenemos la publicación de sus escritos. Ambos, no les voy a mentir, son textos difíciles, ¿sí? La lectura de Lacan es una lectura engorrosa. Creo, personalmente, que son un poco más accesibles sus seminarios, o sea, la transcripción de sus clases, por tener este tono de oralidad, me parece que es un poco más accesible. De todas maneras, es un autor difícil, es un autor mucho más difícil en el texto que el propio Freud. Y sobre todo, no solamente tiene que ver con un método de escritura, sino también con la complejidad de los elementos que él introduce, ¿sí? No es solamente psicoanálisis, es psicoanálisis y lingüística, psicoanálisis y filosofía,
y arte, etcétera, etcétera, etcétera. Elementos importantes en la obra de Lacan a mencionar en este video introductorio me parece que son, sin ninguna duda, sus influencias filosóficas. Él va a estar fuertemente influenciado por la filosofía hegeliana, ¿sí? Por la dialéctica hegeliana. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo llega Lacan a ser influenciado por la filosofía hegeliana? Bueno, lo hace de una manera muy particular, que es a través de la obra de Alexander Koyev. Lacan asiste a los seminarios de traducción y comentario que hizo Koyev en Francia sobre la obra de Hegel. Como asterisco, una aclaración, en esta época no se contaba en francés con una traducción, por ejemplo, la Fenomenología del Espíritu, obra capital de Hegel. Entonces Koyev, que fue un personaje muy particular, absolutamente muy particular, del cual los invito a buscar una breve reseña biográfica. En algún momento me gustaría hacer algún video sobre él, pero realmente es un personaje el que amerita hacer una película, una serie aparte. Koyev brinda un seminario de traducción, lectura y comentario de la fenomenología del espíritu de Hegel. Digamos, a ese seminario asisten muchísimas personas famosas del ámbito académico francés, entre las cuales está Jacques Lacan. Entonces Jacques Lacan, digamos que tiene elementos hegelianos en su obra, pero es un Hegel vía Koyev, que está fuertemente atravesado por la interpretación de Koyev. ¿Cuáles son los elementos que va a introducir en el psicoanálisis de la dialéctica hegeliana? Bueno, son muchos. Les diría que son prácticamente incontables, porque están presentes en todas partes, pero esta concepción dialéctica, ¿sí? La cura dialéctica, el deseo, la concepción del deseo, el deseo como deseo de reconocimiento, los elementos de la dialéctica, por ejemplo, del amo y el esclavo, la concepción de la muerte, etcétera, 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 van a ser todos elementos que Lacan va a introducir, ¿sí? Desde este Hegel vía Koyev en el psicoanálisis y en una relectura y reinterpretación y rearmado del psicoanálisis freudiano, ¿sí? A su vez, Lacan va a introducir interesantísimos elementos de la lingüística moderna. Recordemos que cuando Freud escribe, hay muchos de sus textos que son pre-lingüística moderna, o sea que, por ejemplo, no tenemos el curso de Lingüística General de Saussure, de Ferdinand de Saussure, y Lacan todos estos elementos ya sí los va a poder incorporar. Entonces en Lacan tenemos numerosísimas referencias con respecto a el significante, el significado, no como ciertas, les diría, ciertas fórmulas que provienen de la lingüística que las va a aplicar, por ejemplo, a nociones típicas del psicoanálisis, por ejemplo, el complejo de Edipo, el complejo de castración, el rol de la mujer, el nombre del padre, metáfora paterna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente la interpretación que hace Lacan del psicoanálisis es muy original y tiene todos estos elementos. Lo mismo que con respecto al arte, ¿no? Lacan se va a vincular al movimiento surrealista, ¿sí? Europeo y específicamente francés, y va a tomar contacto con diversos artistas con los que va a tener colaboraciones, intercambios, como por ejemplo con Salvador Dalí, a quien conoce, con quien tiene interesantísimos intercambios sobre, por ejemplo, el rol de la locura en el arte, ¿sí? Em, bueno, nociones que particularmente si les interesan esas cuestiones, ¿no? El tema del psicoanálisis y el arte en Lacan, o el psicoanálisis y la lingüística en Lacan, me parece que se abren como ramificaciones propias, ¿no? Este, como les dije, es un video de introductorio. A su vez, Lacan es muy influenciado por una corriente que atravesó el campo académico francés en esa época, que era el estructuralismo, ¿sí? El estructuralismo, de hecho, estaba presente en otros autores que él leyó y siguió, y si bien esta camada de autores muchas veces se siente resistente o reticente a adoptar la categoría de estructuralista, así como le pasó a Foucault también en su momento, es verdad que en su obra encontramos numerosas referencias y términos, un vocabulario común, un método de análisis en común, un sistema de problemas que tiene que ver claramente con la corriente estructuralista, ¿sí? La concepción de esto que llamamos estructura, donde encontramos al sujeto, a la subjetividad, atravesada por ciertas estructuras. Se me ocurre principalmente, lo que vemos en Lacan es
el sujeto y el lenguaje, donde el lenguaje, digamos, el sujeto va a ser atravesado por el lenguaje, incluso de manera previa a su propio nacimiento, ¿no? O sea, el lenguaje nos hace, nos deshace, y esa es una gran estructura sobre la que Lacan va a trabajar toda su obra, ¿sí? Bueno, otro elemento que me parece interesante señalar como introducción a Lacan es el tema de los gráficos y los matemas. Es algo que me llamó muchísimo la atención y de hecho de lo que más me costó aprender en la lectura, es que a diferencia de otros psicoanalistas, Lacan tiene un gusto particular por las fórmulas, por lo que se llaman matemas en su obra, por eso se dice que él también incluso introduce en el psicoanálisis elementos de la matemática, me parecen fórmulas, ecuaciones y gráficos, ¿sí? Los más conocidos son, por ejemplo, el esquema lambda, le voy a tratar de poner por acá, el esquema Rho, el grafo del deseo, son todas como son todas ilustraciones y gráficos propios de él para ilustrar relaciones dentro del psicoanálisis, como es que él entiende el lugar del sujeto, el lugar del otro, el lugar del deseo, el registro del inconsciente, o, por ejemplo, otros elementos como aparecen en su obra, conceptualmente hablando, que aparecen, digamos, en los gráficos, que son lo que se llamó los tres registros. ¿Sí? Él también es muy famoso dentro de su obra, se estudia fundamentalmente cómo él introduce esta noción de tres registros para entender la complejidad de la realidad humana. Estos tres registros son el registro de lo imaginario, el registro de lo simbólico y el registro de lo real, ¿no? Él va a ir introduciendo esto a lo largo de su obra y va a ver que se entienda que no son registros independientes y realidades, digamos, separadas unas de otras, sino que en la realidad humana las encontramos fuertemente anudadas, pero que él puede encontrar diferentes funciones para esos registros. Em, entonces, en estos gráficos aparece, bueno, ¿cuál es el lugar de lo imaginario? ¿Cuál es el lugar de lo real? ¿Cuál es el lugar de lo simbólico? Otro elemento importante que aparece en él es la tematización de la alteridad, ¿sí? Algo que, por ejemplo, yo había leído en la carrera de filosofía de la mano de Jacques Derrida, un filósofo francés también contemporáneo, es que, por ejemplo, Derrida le da un fuerte lugar al desarrollo de la alteridad del otro. Bueno, eso precisamente viene de una lectura de Lacan. Es Lacan el que introduce en el ámbito del psicoanálisis el pensamiento sobre la alteridad, sobre el otro y sobre el gran otro, el otro con mayúscula, ¿sí? Eso que aparece en otros pensadores con posterioridad, como en Derrida, es algo que es originariamente lacaniano, ¿sí? Que él introduce de manera muy original en ese campo. Las reflexiones sobre el lugar simbólico del otro, ¿sí? El lugar imaginario del otro, el lugar real del otro, tanto, insisto, entendiendo la alteridad como incluso constitutiva de nuestra propia subjetividad. Por eso digo, en este sentido es que Lacan introduce en el psicoanálisis nociones que son propias de la filosofía, ¿sí? Nociones que son propias de la lingüística. Todos estos elementos aparecen, bueno, en sus gráficos, en sus matemas, que son realmente mm, pesados, o son como lo que es la enseñanza del psicoanálisis, es algo a lo que no estamos tan acostumbrados. En Freud podemos encontrar diferentes tipos de gráficos o de esquemas, pero la verdad es que para lo extensa que es la obra de Freud, no son tantos. Se me viene a la mente el esquema del peine, ¿no? U otros más, pero la verdad es que no aparecen tanto. En Lacan es una constante que vamos a encontrar que tanto en clases como en escritos vamos a ver fórmulas, matemas, ecuaciones, ¿no? Para ejemplificar esto que él está queriendo, estas nociones conceptuales que él está queriendo introducir. Después creo que no lo dije, no recuerdo si lo había dicho, él, digamos, dentro de las rupturas que tiene en la Sociedad Psicoanalítica de París, va a fundar la Escuela Freudiana de París, donde, junto con otros colegas, donde van a aparecer no solo esas diferencias que ya tenía con la sociedad previa, sino nuevas propuestas, ¿no? En Lacan aparece esta idea de modificar no solamente la teoría, sino la práctica psicoterapéutica, esta idea de las sesiones más cortas, de un diferente lugar, de un lugar diferente con respecto al analista, a ciertas interpretaciones, a ciertas prácticas, con respecto a los pacientes y demás, que
les diría que continúan hasta el día de hoy, ¿sí? Se me vienen a la mente otras escuelas psicoanalíticas, porque vieron que París y particularmente Francia, particularmente París, tienen muchas escuelas. La escuela de la causa freudiana, que fue fundada por Jacques Lacan, y otras más que siguen hasta el día de hoy las enseñanzas de Lacan y la reinterpretación de Freud vía el propio Lacan. Para finalizar, me gustaría aclarar que quizás este no sea el único video que haga de Jacques Lacan. Me interesa quizás detenerme en el futuro en algunas nociones específicas, como por ejemplo pueden ser los tres registros, algún video sobre los tres registros. Un video que quiero hacer sí o sí es un video sobre el estadio del espejo, un tema, una construcción que me interesa muchísimo en Lacan porque también tiene que ver con hay un contrapunto muy especial con tanto con Freud como con otros autores de su época. Entonces, un video sobre el Estadio del Espejo seguramente voy a hacer. Y también me gustaría hacer uno más adelante sobre la concepción lacaniana del deseo, ¿no? Que tiene todos estos elementos hegelianos. Me parece muy, muy interesante, muy original. Y seguramente quizás en este mes o el mes que viene voy a hacer algunos de esos videos. Así que bueno, espero que como introducción les haya gustado el video, que les haya servido de alguna manera. Y saben que cualquier consulta me pueden dejar un comentario, ya sea una pregunta, una consulta o un intercambio sobre estos elementos de los que hablé hoy acá. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos prontito.